El contacto es con Denis Montaño, a quien ya estoy saludando. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Denis? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, tomando unos mates. Pero muy bien, así me gusta. Acá está muy lindo, así que se presta. Está muy feo por donde anda usted, ¿no? Medio lluvioso, está por esos Está pagos. feo, frío, sí, no Sí, se quiere ir el frío, no parece. se quiere ir de frío. Bueno, ¿Me escucha bien? acá está muy lindo. Hoy un día hermoso, pleno solcito, estamos en 10 grados, no hay viento, que es lo más importante. Así que está lindo, es ¿Ya? agradable. ¿Eh? Ahí estamos. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, para hoy habíamos pensado en hablar un poco sobre Don Segundo Sombra, Exactamente, ¿qué obra? Don Segundo Sombra. la épica novela de Don Ricardo Guiraldes o Guiraldes. Claro. Eso está, vio que es muy común, todos decimos Ricardo Guiraldes, pero al tener doble puntuación sería Guiraldes, ¿no es cierto? ¿Se debería Sí, pronunciar? deberíamos decir Guiraldes, pero queda medio raro. Claro. Como que la mayoría yo he escuchado Guiraldes, las dos formas. Sí, es más Giraldes que Guiraldes, pero según cómo se escribe sería Guiraldes. Claro. Le pregunto a usted qué es la No, persona sí, indicada. pero está bien, pero es como, son cosas que pasan a veces en el idioma, ¿no? Claro. Hay algunas palabras con las que alguna pronunciación queda más cómoda y la gente las dice así. Exacto. Bueno, en nuestro país se da mucho eso, porque vi un ejemplo, Hurlingham o Harlingham, también. Claro, totalmente. Bueno, Wilde o Wild. O Claro, exacto. las palabras se van, nadie va a decir me tomo el tren a Wild, queda Claro, rarísimo. exacto. Bueno, ¿eso serían argentinismos cuando lo transformamos así nosotros o no? Depende, creo que en este caso no, No, o sí, porque se transforma ya en un nombre de algo local. claro. Y hay un Pero montón argentinismo de... más bien sería como el lunfardo y esas cosas que también, y el lenguaje más gauchesco, o Ah, el lenguaje también. actual incluso, el voceo, el tratar de voz, es algo muy propio del, no ya argentino, sino del español del Río de la Plata. Ah, Hay que está bien. pensar en Uruguay también, bueno, y en algunas otras zonas en Colombia, en fin. Ah, perfecto, ahí está la diferencia. Bien. Bueno, Don Segundo Sombra, algunos dicen, según dicen, fue la última obra épica gauchesca que arrancó con todos sus matices, ¿no es cierto? Con uno puede estar de acuerdo, ¿no? Dice que se arrancó con el Facundo, Civilización o Barbarie de Sarmiento, y bueno, medio en respuesta a ese, dicen algunos que nace el Martín Fierro con José Hernández, y bueno, la última ya nace en el siglo XX, que es, bueno, lo que hoy nos convoca, Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes o Guiraldes. Totalmente, Sí, y es sería así, interesante, ¿no? sí, es una línea posible que se puede establecer. Yo establecí otra que ahora le voy a contar, otra Bueno, línea. Lo bueno de volver a estos textos tan viejos es que uno puede hacer todas estas interpretaciones, pero sí, estoy muy de acuerdo, especialmente el nexo entre Martín Fierro y este texto es muy sólido. Ahora lo vamos a ver un poco en la medida en la que nos permita el tiempo y el orden. bien. Y después también otro texto que voy a poner en línea con este es El juguete rabioso que tuvimos el otro día, porque hay Perfecto. muchas afinidades entre los dos textos. Hoy voy a hacer algo distinto, no voy a contar otra vez nada sobre la biografía de Guiraldes, porque no tengo ganas de hacer eso. Bien. Vamos a hablar del texto directamente. Bueno, vamos Y hay, entonces al tema. bien, el libro se publica, Don Segundo Sombra, para los que no saben, es una novela digamos, como usted dijo, bien ambientada en el ámbito rural, pero no gauchesca, porque es una novela que se escribe en una época en la que en Argentina ya hay modernización. Bien, La década del 20, de hecho, en nuestro país, me refiero a la década del 20 del siglo X, o sea, de 1920, sí, es la década en la que Buenos Aires más expansión conoce, se transforma en una ciudad completamente cosmopolita, que no era tan así antes de eso. O sea, uno se imagina Buenos Aires y piensa que siempre fue así, pero no, antes era bastante más chica y era como más pueblerina, y en los 20 se transforma, hay muchísimos estudios sobre eso, históricos, sociológicos, digo, se transforma como una potencia, una ciudad súper moderna. En ese contexto se escribe el Don Segundo ah, Sombra, bien, en ese y no es, contexto de plena modernización, digamos, el auge. claro, como lo que sería una especie de nuestra revolución industrial acá, Bien, dentro del bien, modelo agroexportador en el gobierno de Alvear y demás, pero bueno, en gobiernos más o menos conservadores, más o menos golpes y cosas. En el medio de eso se desarrolla la modernización de la Argentina y en ese contexto aparece Don Segundo Sombra, que además no es escrito por un gaucho tampoco, sino que es escrito por una persona muy cultivada, muy letrada, que es Ricardo Guiraldes, que era un terrateniente, claro.
o sea, descendiente, heredero de estancias y demás, y escribe esa novela, además, perteneciendo a lo que se llamó el grupo lo que hablábamos el otro día, el grupo de Florida, de Buenos Aires, el grupo literario de Florida, donde estaban Victoria Ocampo, todas las personalidades como más asociadas al conservadurismo literario, Sí. digamos, no los más populares, los más tirando a marxistas, sino los otros, para poner Sí, sí, digamos, él perfecto. estaba con la élite, perfectamente. Ah, bueno, Bueno, y en este texto lo que hace es idealizar, inventar un espacio donde se nos cuenta en primera persona la vida, las peripecias de un restero, de un joven trabajador rural, en el momento en el que el campo estaba plagado de máquinas, según la historiografía cuenta. claro, ya en ese momento estaba plagado de máquinas, exactamente. Llegó el tractor, ya no era el arado de una reja con un caballito, 2 caballitos tirados, sino que ya era tirado un tractor, ya eran varias rejas, no era una sola. Claro, llega lo que decía usted, la modernización. Esto, la que tiene un estudio muy sólido es Beatriz Arlo sobre este tema, y analiza ella, bueno, Buenos Aires en esa época realmente es imperdible. De ahí yo saqué esta información de que yo como podría saber si no, que bueno, que en el campo no era como lo vemos en Don Segundo Sombra, sino que estaba pasando todo esto otro con las máquinas y demás. Entonces Bien. no deberíamos imaginar que había receros arreando tropillas, sino que a lo mejor las tropillas eran llevadas en carros, vaya a saber cómo. Sí, con los O sea, camiones jaula ya comenzaban. los camiones jaula, exacto, eso sí. Exactamente, bien, bien. Está bien hacer Bien. la aclaración. Claro, para que quede claro que por ahí porque uno se imagina, o al menos a mí me pasaba antes de introducirme un poco, que cuando uno lee la literatura vieja o gauchesca, por decirlo de alguna manera, porque esto ya hoy día es viejo, que uno se imagina a lo mejor que ese libro o ese texto está pintando como era antes la cosa, digamos. Claro. Y no, para nada, porque en el mismo año en que se publica esto, se publica El juguete rabioso, que transcurre en el medio del desenfreno de una ciudad, en el medio de calle Corrientes y en las grandes avenidas de Buenos Aires, y ese espacio también existía. Entonces hay que pensar como más bien los textos como que dejan ver tensiones, dejan ver proyectos ideológicos, bueno, de todo tipo, y también nostálgicos, ¿no? ¿Por qué no? Porque Sí, podemos pensar en una novela un poco autobiográfica en este caso también. exacto. Sí. Bueno, lo que hace esta novela también es otro tema que yo noté mientras tomaba algunas notas ahora, es, bueno, la idealización de un mundo rural, masculino, que en ese sentido se vincula totalmente con el Martín Fierro y con otros textos, como Una excursión a los indios ranqueles, por ejemplo. Y si nos vamos más lejos, a la Ilíada, y acá me voy a poner polémica, porque yo encontraba como una especie de modelo medio, no sé si decir homosexual, pero de una especie de filiación bien solamente entre varones, que es como el fundamento de este texto, por lo menos. Ah. Y el fundamento de, por ejemplo, la relación entre Martín Fierro y Cruz, o entre Aquiles y Patroclo, o bueno, en la excursión a los indios ranqueles hay un montón de escenas que se podrían interpretar como de homosexualidad. Lo digo en el sentido más naif del término, como afinidad entre dos personas masculinas, digamos, en este caso. Porque fíjese qué pasaría, digo yo, si en Don Segundo Sombra fueran un hombre y una mujer los protagonistas. Y sería una historia de amor. En donde sería una historia de amor súper romántica, como Cumbres Borrascosas, que la tuvimos el otro día. Si una persona por ver a otra, inmediatamente queda prendada y la sigue para siempre y le jura lealtad. ¿Qué es eso? Si no es amor romántico. Claro. Digo, pero bueno, está bien, no estoy diciendo yo... Está bueno sobre todo lo que usted plantea y sobre todo cómo está en este momento de la humanidad también. Claro, total, lo que yo quiero aclarar que no es que digo que Guiraldes haya escrito pensando esto, sino que digo que el texto permite esa lectura. Claro. La permite porque no hay nada que la contradiga. Nada, sí, uno puede siempre aventurar hipótesis, ¿no? Eso es lo divertido. Bueno, entonces estamos plagados acá en esta novela de despedidas dramáticas y de todas cosas que puestas de otra manera serían perfectamente románticas, pero en este caso parece que no lo son. También es cierto que estoy siendo mala, porque hay algo también como de poco humano, me parece, en Don Segundo Sombra, pero en el buen sentido. Es una figura que más que un humano parece como una especie de mito. Sí. De hecho, de espectro. De hecho, fíjese, bueno, primero desde ya el nombre, Sombra es el apellido, ya eso da una clave, como de que es una figura medio espectral, eso pensaba, y también el tema de que la primera vez que aparece, se le aparece como una sombra. ¿Se acuerda que el chico dice, claro, parecía más una idea que un ser, dice explícitamente?
sí, dice. Entonces, qué diferente que es a la primera aparición de Martín Fierro, que se nos aparece diciendo, aquí me pongo a cantar, yo, acá estoy yo, con mi guitarra, qué sé yo. Claro. Ese otro gaucho aparece, rehúye a las peleas, es irónico, es distante con los que quieren provocarlo, está como más allá del bien y del mal, diríamos. Claro, así es. Bueno, de hecho, en el primer encuentro, ya cuando para en la pulpería, ya hay uno que lo provoca y que después le terminan rompiendo el cuchillo contra una pared y le dicen, arréglelo, hombre, y déjese embromar, no se dedique a trabajar y no a pelear. Claro, sí. Sí. Eso es así. Y en ese sentido, bueno, para terminar lo que estaba diciendo antes del mundo masculino, rural, con hay toda una serie de valores que lo sustentan, que son, bueno, la resistencia en el trabajo, la entereza, la desconfianza en las mujeres, que en eso también tiene otro punto en común con el Martín Fierro, con esta idea de como que la mujer no sirve para nada. En realidad eran las que estaban a cargo seguramente muchísimas tareas domésticas y muchísimas tareas también rurales, pero en los textos por lo menos no aparece así, y aparece como que el hombre es el único capaz de, etcétera, del trabajo, de la fuerza, bueno. Y una cosa que noté, otra diferencia con el Martín Fierro, es el tipo de narrador que tenemos en esta novela, que a mí me parece que si bien es gauchesca, como decíamos, que la podemos situar en la misma línea que el Facundo y que Martín Fierro, en el caso de Facundo y Martín Fierro ninguna de las dos son novelas, pero bueno, eso es otro tema, pero en este caso sí es una novela pero tiene un tono mucho más existencialista, me parece. Yo ahora estaba leyendo el primer capítulo hace un rato y, por ejemplo, el narrador ya llora 2 veces antes de llegar a la segunda página del libro. Ya menciona haber llorado 2 veces, digamos. Es un narrador que todo el tiempo hay un tono nostálgico, hay un tono muy nostálgico en el texto. Bueno, después cuando usted nos lea al final vamos a ver ahí. Bueno, ahí llora hasta que lo lee, creo. Sí. Hay un tono de nostalgia porque también hoy leía que un crítico decía en internet que la salida de Don Segundo Sombra, cuando lo vemos irse al final, es la salida del gaucho de la literatura argentina. Si es como decimos que viene a cancelar esta tríada, este tríptico de obras como... Exactamente, coincido. Por eso yo marcaba como que fueron los 3 poemas y ahí se quedó. Ahí se va y cuando bueno. se va, y cuando se va Segundo Sombra, porque se va realmente. Bueno, ya lo vamos a leer más adelante. Sí, bueno, sí, porque es imperdible. Bueno, después también le quería comentar sobre... bueno, a propósito de estas cuestiones de lecturas que se pueden hacer desde esta época, que vemos que hay escenas que realmente son fuertes en cuanto a como al nivel de misoginia que manejan, que yo personalmente, digo, para traer algún aspecto ético a esta discusión, no estoy a favor de, si bien me parece re mal como algunas cosas que van diciendo en el texto, no dejaría de leerlos tampoco. Porque si nos ponen, no estoy a favor de la censura. Claro. Si nos ponemos a censurar todos los textos que tienen algo censurable, valga la redundancia, nos quedamos sin literatura. En todo caso, lo que se puede hacer, y me parece que está bueno, es, si nos interesa como darle una vuelta ideológica a las cosas, es bueno poder leerlos desde hoy, cuestionarlos desde hoy, ser irreverentes con esos textos, pero no dejar de leerlos. No dejar de mirar las películas, no dejar de escuchar la música. Porque realmente si nos ponemos así a buscar de incorrección hay por todos lados, hasta en la persona más militante, digamos. Entonces, bueno, no le podemos pedir a Guiraldes nada, la verdad. Era un terrateniente, un misógino, bueno, que escribió un texto que tiene lindas imágenes poéticas y que nos puede hacer pensar en algunas cosas, y creo que ya esto es algo suficiente. Entonces, como para no censurarlo. Hay que leerlo, claro que sí. Para criticar hay que leer. Exacto. Y hay que escuchar música, hay que ver películas, es verdad, eso sí. Después hay cosas que a uno... Hay cosas que ya para una persona pueden ser intolerables, bueno, tampoco hay por qué consumir todo, ¿no? Como por ahí hay mucha gente que no va a coincidir con lo que manifestaba, porque si no, el encuentro de esos 2 hombres, de Cruz y de Fierro, o de Fabio Cáceres, el pibe ¿no es cierto? Y Segundo Sombra, era un encuentro de amistad, de Segundo Sombra, hasta de paternidad hacia el hijo que no tuvo, de este pibe, y el otro un acuerdo, una alianza entre 2 hombres hasta para defenderse cuando hay que... Son lecturas, las dos están permitidas, claro, totalmente. Pero les voy a decir algo más sobre Martín Fierro para cerrar mi idea porque no expliqué nada, sobre él y Cruz, que esto pensaba hoy yo. Fíjese que Martín Fierro se sale de todas las leyes, de toda ley posible.
Y en ese punto es que es permisible la hipótesis de que haya habido alguna relación homosexual, digo, o alguna o afinidad con este Cruz, porque de hecho en la conservadora segunda parte de Martín Fierro, que es más aburrida que la primera para mí, Cruz muere, o sea, cuando el otro se reintegra a la sociedad. Eso como que me parece medio alegórico. Pero bueno, vamos a hablar de Martín Fierro otro día, si le parece, Sí, porque no, es por también supuesto, largo. vamos a hablar también, sí, sí, Y es sí. maravilloso. Y Bueno, pero escuchar, quería... y tener dígame. distintas opiniones, pues yo tengo una opinión, usted tiene otra opinión, obviamente, y eso es lo Por que me supuesto. gusta. Y eso Sí, es lo que sí, sí. me gusta. Y lo bueno es que los textos no, es que, hay que matar la idea de que el texto trae un significado que uno tiene que desencriptar. Cada uno lo va a leer según quién es uno. Claro, claro, está Entonces, a bien. lo mejor, si usted, por ejemplo, trabajó en el campo, conoce lo que es no sé, qué sé yo, los elementos que menciona Don Segundo Sí, Sombra sobre el o cómo trabajo amansar rural. un animal, un ejemplo, amansar un caballo, que es lo primero que hace, le regala un caballo y le enseña a amansar, para que empiece a tener su medio de movilidad para trabajar, porque como decía Yupanqui, ¿no? Un hombre en la pampa sin caballo es medio hombre. Claro, bueno, sí. Y lo primero que hace el tipo es que le enseña, le da un caballito y lo amansa para que aprenda, porque ese va a ser su medio de movilidad y su herramienta de trabajo y su compañero por siempre. Claro, sí. Entonces, bueno, eso todo encaja dentro de esos valores del trabajo rural y demás que también hoy podrían ser discutidos por una persona que, bueno, por ejemplo, por el tema de los animales, mil cosas. No nos vamos a meter en eso Ahí ahora. está, ve, ese es otro tema, exactamente, sí, ahí da para... Personalmente yo que soy vegetariana digo, y leía, pero igual entiendo que era parte del trabajo y que hay gente que todavía vive así, tampoco vamos a ponernos a criticar eso. Pero sobre la novela, quería Sí, decir que así como El juguete rabioso, pertenece también a algo que se llama en literatura la tradición de la novela de aprendizaje, que básicamente se trata de, en general, un hombre, un chico, un varón, quiero decir, que jovencito que va pasando por distintos trabajos, peripecias, etcétera, trabajos literalmente, pero también en el sentido de sufrimientos, como vimos en El juguete rabioso, como vimos acá, claro. de distintas pruebas, digamos, que lo transforman en otra persona. Es el modelo literario del Don Quijote, del Lazarillo de Tormes, de Oliver Twist, de La montaña mágica, podría nombrar un millón. En este caso se transforma el chico de guacho, literalmente, como le decían Sí, ahí, en señor terrateniente. sí, sí es, así Y termina. hay una transformación total, y bueno, y que me gustaría comparar un poco con la del juguete rabioso, y si quiere después ya podemos pasar a hablar de lo que usted quiera, de la película tal vez, pero comento un par Sí, de cositas más. sí, por supuesto, sí, lo escucho con atención todo el tiempo. Bueno, gracias. Le digo, la otra diferencia que había notado, en común tienen dos cosas, el juguete rabioso y Don Segundo Sombra, dos o tres cosas. Los dos narran procesos de aprendizaje, las dos parten de una carencia, la falta de un padre, la falta de una familia, y las experiencias o conocimientos que van, como dije, absorbiendo, llevan a una transformación. Pero las diferencias que hay son que en el mundo de Don Segundo Sombra, el ser humano, en todos lados dirían el hombre, pero yo digo el ser humano, está integrado con la naturaleza, hay una armonía, hay una equivalencia entre cuando dice quién es más dueño de la pampa que un recero, dice al final, cuando se entera de que es el dueño de las estancias, el joven. A Claro, él le parece que ya era dueño por una cuestión natural, por una cuestión es la visión que tendría Guiraldes también habiendo vivido toda la vida en una estancia, como que la tierra le perteneciera, está integrado con el mundo. Y fíjese qué diferente lo que pasa en el juguete rabioso. ajá, Como el chico no tiene ni una pieza donde dormir, va exactamente. bollando de una pensión más miserable a otra más miserable, a la casa de, digamos. Y eso nos lleva a pensar otro tema que hay, que es la armonía que hay o no en cada uno de los casos entre el escritor y su lenguaje. Este Guiraldes, por ejemplo, hace una novela gauchesca, sí, pero por ahí a nivel literario tiene muchos trazos de vanguardia, tiene imágenes poéticas muy... Bueno, no la voy a, como dicen ahora, no la voy a spoilear, pero por ejemplo la imagen final que da, ¿se acuerda? La que usted va a leer. Sí, es Ese tipo hermoso. de poesía que tiene el texto, eso es puramente como prosa de vanguardia, no es una prosa común, así, llana, ¿me explico? Sí, no, realmente es hermosa esa prosa. Y en cambio, la prosa de Roberto Arlt es un español más incómodo, Sí, sabemos que él tiene que empezar a escribir para trabajar, para laburar, porque tenía que ganar el mango para comer, o sea, y es una persona que en su casa paterna no se hablaba español nativo y aprende leyendo traducciones baratas. Esa es la historia de Roberto Arlt con el idioma,
y es un escritor que según todos los que sabían, entre comillas, sobre el tema, escribía mal, digamos. Claro. Entonces, digo, hay como una comodidad con el lenguaje en Guiraldes que no está en Roberto Bar, en ese sentido como esa es otra diferencia. Y por otro lado, los saberes que cada uno aprende, fíjese, el Fabio Cáceres aprende los saberes rurales, todo lo que hay que saber hacer en el campo, desde cómo comer, cómo manejarse, que casi nadie habla, que la forma del humor, la forma del trabajo, el amansar los animales, todo. Y el otro aprende todos los saberes técnicos, quiere ser inventor, es como más desopilante en ese sentido. Exactamente. El aprendizaje de cada uno. Exacto, sí, es real. Y por último, dos cosas más, los aprendizajes que tiene cada uno, más allá de los saberes, ¿cómo se llama? Silvio Astier solamente aprende sobre traición, sobre el mal, sobre el sinsentido de la existencia, mientras que el otro, bueno, aprende todo un código de honor, discutible o no, pero aprende un código de honor que es válido para él, y de hecho encima adquiere, como se dice, ascenso social, porque por el final ese de que resulta que es rico en realidad. Claro, Silvio Astier es el chico del juguete rabioso, y Fabio Cáceres es el chico, bueno, en este caso, como comienza diciendo, el guacho de Segundo Sombra, que termina, bueno, en la escala social más alta, digamos. Y relacionado con eso, que es el dueño de estancia, patrón de estancia. Exactamente, termina como patrón de estancia, esa es la realidad. Relacionado a eso, y finalmente, para terminar este pequeño punteo, hay dos traiciones también. Hoy leí eso y dije, ajá, es verdad, hay dos traiciones, en las dos. Eso sería algo en común, en los dos. ¿A usted qué le parece? ¿Es una traición lo que pasa acá? No sé, en la otra sí hay una traición, pero en esta no sabría decirles. ¿Usted lo ve como...? No necesariamente como decir una traición tan grave como la otra, es verdad. Recordemos que encima el capítulo se llama Judas Iscariote en el juguete rabioso, el capítulo de la traición. O sea, está muy marcado. Acá no tanto, pero sí, en un punto... Sí, yo para seguir agregando como coincidencia, yo diría que sí. Pero bueno, se puede discutir. Pero hay algo que como que contradice todo lo que la novela venía enseñándole al protagonista. Claro. Porque el gaucho es enemigo, dice, de quedarse, entonces claro, tiene que elegir, eso es lo que pasa. No sé si una traición, pero bueno, tiene que, después de todo lo que aprende, tomar una decisión que es difícil, los dos también tienen que tomar una decisión que es difícil. O sea, toma la decisión de irse, bueno, eso es lo que dice, que cuando leamos el texto lo vamos a ver, queda bien marcado, ¿no es cierto? Que es como que el recero, es como los marineros dicen que en cada puerto tienen un amor, el recero no dice que en cada estancia o en cada puesto tienen un amor, pero bueno, es más o menos, la vida era, qué sé yo, el domador llegaba a una estancia, a un establecimiento rural, hablaba con el encargado, con el dueño, le amansaba los animales que había, a lo mejor estaba un año trabajando, y después se iba a otro lugar, y así se iban moviendo, ¿no? Claro, una situación como más nómade. Sí, así exactamente, está bien. Y que tenemos que pensar en esas situaciones de los gauchos ya en la época de Martín Fierro, me parece que es como el ocaso porque de ese trabajo, ¿no? Ya no había tantos. Claro, dicen algunos después de Juan Manuel de Rosas, ya el gaucho empieza a ser, ya empieza como el ocaso, como perseguido, y ya, bueno, se va a refugiar los toldos, ya se transforma en un calvario su vida. Claro. Y después, bueno, y me parece a mí que lo pinta más como un gaucho idealizado ese Segundo Sombra, ¿no es cierto? Porque ya, como decía al comienzo ustedes, ya no existía esos grandes arreglos y todas esas cuestiones, llegaba a la modernidad y llegaba también al campo, obviamente. Claro, y de hecho primero al campo que la ciudad, porque la industrialización del campo es lo que permite en este país claro. la expansión de la economía en esa época. Exacto. Pero fíjese que había leído yo esto que me pareció curioso sobre que algunos críticos de izquierda, no sé quiénes, lo leí así por arriba, pero que algunos críticos de izquierda, más que nada en los 60, que era todo estaba todo mucho más polarizado entre la oligarquía y las clases populares y todo eso, leían a esto como una especie de epopeya de un gaucho conservador y qué sé yo. A mí me cae re bien el personaje de Segundo Sombra, porque sí, porque dicen porque no era un rebelde como Martín Fierro que iba contra la ley y que era amigo de los terratenientes. Claro. Bueno, y a esto Ernesto Sábato responde que es una estupidez esa forma de crítica. Me hizo reír porque dice que es como endilgarle a Homero la culpa de que en realidad el cíclope no era real.
Está bueno. Bueno, crea un mito literario, qué sé yo. Claro, está bueno. Hace está lo bien que la comparación. puede. Bueno, Sábato lo digo, así que está bien si lo digo Sábato, ahí sí. Sí, estuvo rápido. Pero es cierto que bueno, que no es muy rebelde el personaje, pero tiene otros valores que lo hacen ser admirable. A mí me encantó y me encantó la película también. La película es hermosa, sí. Y bueno, y todo esto está, según dicen que está basado en la vida de un gaucho que se llamaba Segundo, pero su apellido era Ramírez, y lo describe muy bien, como era un hombre de caja ancha, digamos, de manos huesudas, cuerudas, grandes, el pelo cortado medio como con una tijera de tuzar, y bueno, un paisano bien de trabajo. Se dice que se basó, sí, esa descripción que hay en una foto. Sí, hay una foto del hombre realmente. Hay una foto, una sola foto, porque antes era así, capaz que justo ese día alguien fue con una cámara. Pero resulta ser que ese hombre era empleado en la estancia de este Giraldes. Claro, ahí está el tema, claro. O sea que también escribe un poco desde ahí, y en algún lugar había leído yo, pero no sé muy bien, que hay como una idea de como algo medio anti-inmigratorio de parte de Giraldes, pero en el sentido de ser un argentino conservador, como de querer crear esta epopeya rural en un contexto en el que la inmigración realmente era, a ver, Buenos Aires era una ciudad en la que muchas personas no hablaban español. Claro, ya serio. era cosmopolita, tenía de todo. O sea, y que donde había muchos problemas porque las asociaciones de italianos, de judíos, de no sé qué, empezaban a crear sus propias escuelas. Bueno, fue todo un tema la inmigración, como que en ese momento explotó. Claro. Entonces, bueno, estaban esta gente más conservadora. Tengo entendido que el gobierno de Alvear era bastante conservador, pero no, amigo de los terratenientes, quiero decir, también. Como que, bueno, era cercano al poder este hombre, pero no tengo mucha más información que eso. Bueno, así que, ¿y qué pasa con la película? ¿Había algo para decir? Ah, sí. La película es divina, es del 69, Manuel Antín la dirige. Sí, y bueno, el personaje de Segundo Sombra lo hace precisamente un sobrino de Ricardo Giraldes. Sí. El personaje, en la película estoy hablando, obviamente. Yo recordaba el nombre de este hombre, que no era, Adolfo se llamaba, mire usted. Adolfo Giraldes. Adolfo el descendiente de... Adolfo de nombre. El descendiente de Ricardo. Exactamente, un sobrino, precisamente era un sobrino. Me parece un gran detalle que hayan puesto un descendiente, como que le da algo, ¿no? A la extra. Y bueno, él se ha criado en el mismo ámbito, me imagino, y ha leído eso y ha hablado de eso a su familia seguramente largo tiempo. Si no me equivoco, la película también está filmada en San Antonio de Areco. En San Antonio de Areco, sí, en la tierra de ellos, sí. Trabaja, bueno, el gran Héctor Alterio también allí, es una película muy interesante. A mí me gustó mucho la película, linda la película. Y bueno, con todo lo que comentaba usted, bueno, hay un montón de cosas que después para rever, pero está muy linda, a mí me gustó mucho. Sí, es una linda obra, una muy linda obra. Vale la pena también leer el libro y ver la película, realmente valen la pena las dos cosas. Yo cuando puedo le recomiendo a todo el mundo que vea, hay que ver el cine argentino de esa época porque hay muchísimo, se hacían cosas increíbles y son muy poco conocidas realmente. Claro. Esta película, por ejemplo, según leí, fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, por ejemplo. Sí. Fue un exitazo en su momento. Exactamente. Manuel Antín, bueno, un gran director. ¿Sabe lo que estaba pensando cuando usted, los dos grandes grupos, ¿no? El grupo Florida, bueno, que allí estaban, como decía bien, Victoria, Girondo, entre Bioy otros, Casares, ¿no? Claro. Claro. Y el punto de reunión, ¿sabe por qué me vino el otro día estaba leyendo algo, ¿sabe por qué me vino a la memoria ese grupo? Y después estaba el otro grupo, digamos, de los más populares. El grupo de Boedo. El grupo de Boedo, claro, exactamente. Sí. El de Boedo se juntaban en el café El Japonés, mientras que, ¿saben dónde se juntaban? Lamentablemente, ¿no? Ahora, hace muy poquito, hace 2 o 3 años, cerró en el gobierno anterior la famosa confitería Richmond. Ah, nunca la conocí. Ese era no sabía que había sobrevivido. Yo siempre decía que... ¿A dónde quedaba más o menos, se acuerdas? No me acuerdo la calle, pero sí he pasado. Y tuvo problemas con el tema, con la política inmediata, con el gobierno anterior de Macri, con el tema de tarifas que subieron tanto y que se complicó mucho para los
Que le cagó la vida a un montón de gente. Mire, ¿a dónde terminamos? Y se cerró la famosa, que bueno, la gente pedía a los porteños a los gritos que no suceda eso. Claro. Y ahí era el punto de reunión. Mientras que en el café japonés se reunían el grupo Boedo. Y en Florida se reunían en la confitería. Seguramente este café que dice debe quedar más en los barrios más populares, claro. No, claro, el japonés a lo mejor en San Telmo, por ejemplo, exactamente, no sé, tira más otro para por ahí en Belgrano. Sí. Aparte el grupo Boedo, San Juan y Boedo antiguo, Pompeya, claro. Más allá de la inundación, qué bien, cómo lo pinta ese tango, ¿no? Justo. Tremendo. La esquina, San Juan y Boedo, después, si doblás para irte a Lugano, y si seguís para la provincia, cruzás el puente, ahí está el río. Entonces, San Juan y Boedo antiguo, Pompeya y más allá la inundación. Claro, en el verano me tomé un café medio raro en ese café de San Juan y Boedo. De San Juan y Boedo. Mire usted. Bueno, sí, porque pasé y dije, no puedo no tomarme un café acá. Obviamente. Ya que estaba. Exactamente. Claro, para formar parte, porque vaya a saber cuándo también se funde, pobre. O así. Ojalá que no, pero bueno. Ojalá que no, pero están mal las cosas. Bueno, así que así es con Don Segundo Sombra y un poco el espacio rural en ese momento. ¿Le puedo decir algo más sobre esa época? Otro que estaba también pintando la geografía de Buenos Aires en ese momento era Borges, por supuesto, que hacía otra movida distinta a la que hacían estos dos, Arlt y Giraldes, porque lo que hacía Borges era pintar un Buenos Aires de orillas, digamos, como una cosa como entre el límite entre ciudad y campo, como que nostálgicamente vaciaba la ciudad. En sus primeros poemarios, que son estos mismos años, 1925 y qué sé yo, cuando él apenas empieza a lanzar poemarios, a publicar, pinta una Buenos Aires casi sin gente, nostálgica y con los recuerdos de los antepasados cuchilleros y qué sé yo. Otra forma de limitar el espacio. Después tenemos este otro idealizando el trabajo en el campo, que no es lo que hace Borges, claro. No le gustaban los gauchos tanto. Y después tenemos a Arlt, bueno, en el medio de la ciudad, en el desenfreno de la ciudad. Exacto. Son tres movimientos bien distintos en la misma época, por eso digo que en realidad lo que están haciendo es representar el espacio, que en realidad el realismo no existe, no hay algo así como que represente lo que exactamente está pasando. Así. Cada uno lo lleva como para donde le conviene, ¿no? O para donde le gustaría que como sean las necesidades del texto. Bueno, así entonces, sería pertinente que leamos el final, ¿no es cierto? Porque, bueno, vale la pena, a mí me gusta mucho. Sí. Bueno, Don Segundo Sombra al final. Sí, adelante. Comienza hablando siempre, por supuesto, el muchacho, Fabio. Estamos ya es ella es rico, ya tiene la estancia, él ya es un potentado, digamos. Claro. Y bueno, y en la estancia, hacemos un resumen rápido, Segundo Sombra lo acompaña a su ahijado, digamos, está 3 años en la estancia. Sí, pero llegó un momento que el recero dijo, bueno, lo que hablábamos, ¿no es cierto? Esa gente no se quedaba quieta en ningún lugar, era el nómade, usted lo marcó. Bueno, vamos directamente al texto. Y esa tarde iba a sufrir el peor golpe. Miré el reloj, eran las 5. Monté a caballo y me fui para el lado del callejón donde hallaría a mi padrino. Resultaba ya imposible retenerlo después de tanta insistencia inútil. Él estaba hecho para irse siempre. Y 3 años de permanencia en un lugar lo habían saturado de inmovilidad. Demasiado sentía yo en mí la absorbente sugestión de todo camino para no comprender que en Don Segundo huella y vida eran una sola cosa, y tenerme que quedar. Nos saludamos como siempre a la par, tranqueando, hicimos una legua por el callejón, entramos a un potrero para cortar campo y llegamos hasta la loma nombrada del Toro Pampa, donde habíamos convenido despedirnos. No hablamos. ¿Para qué? Bajo el tacto de su mano ruda recibí un mandato de silencio. Tristeza era cobardía. Volvimos a desearnos con una sonrisa la mejor de las suertes. El caballo de Don Segundo dio el anca al mío y realicé en aquella divergencia de dirección todo lo que iba a separar nuestros destinos. Lo vi alejarse al tranco. Mis ojos se dormían en lo familiar de sus actitudes. Un rato ignoré si veía o evocaba. Sabía cómo levantaría el rebenque abriendo un poco la mano y cómo echaría el cuerpo, iniciando el envión del galope. Así fue. El trote de transición le sacudió el cuerpo como una alegría y fue el compás conocido de los cascos trillando distancia. Galopar es reducir lejanía,
llegar no es para un recero más que un pretexto de partir. Por el camino que fingía un arroyo de tierra, caballo y jinete repecharon la loma difundidos en el cardal. Un momento la silueta doble se perfiló hacia nítida sobre el cielo, sesgado por un verdoso rayo del atardecer. Aquello que se alejaba era más una idea que un hombre y bruscamente desapareció, quedando mi meditación separada de su motivo. Me dije, ahora va a bajar por el lado de la cañada. Recién cuando cruce el río lo veré asomar en el segundo repecho. El anochecer vencía lento, seguro, como quien no está turbado por un resultado dudoso. Unas nubes hacían largas estrías de luz. La silueta reducida de mi padrino apareció en la lomada. Pensé que era muy pronto, sin embargo era él. Lo sentía porque a pesar de la distancia no estaba lejos. Mi vista se ceñía enérgicamente sobre aquel pequeño movimiento en la pampa somnolienta. Ya iba a llegar a lo alto del camino y desaparecer. Se fue reduciendo como si lo cortaran de abajo en repetidos tajos sobre el punto negro del chambergo. Mis ojos se aferraron con afán de hacer perdurar aquel rezago. Inútil, algo nublaba mi vista, tal vez el esfuerzo, y una luz de pequeñas vibraciones se extendió sobre la llanura. No sé qué extraña sugestión me proponía la presencia ilimitada de un alma. Sombra, me repetí. Después pensé casi violentamente en mi padre adoptivo, rezar, dejar sencillamente fluir mi tristeza. No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad, pero eran cosas que un hombre jamás se confiesa. Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desangra. Esa imagen final, ese final es perfecto. Sí. Tremendo. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, se usa mucho, ahí sí un argentinismo muy característico, me fui para las casas. Sí, es que me había quedado en el tintero decir eso. Para las casas es una expresión muy del campo, pero fíjese cómo está mezclando eso con un lenguaje muy lírico. Sí, muy lírico, obviamente, claro. Hace ese trabajo muy interesante, Viraldes, como ese doble registro tenemos. Me voy para las casas como quien se desangra, digo, es como... En el Martín Fierro también hay mucha poesía, pero eso bueno, va a tener que ser en otra oportunidad. En otra oportunidad. Bueno, pero para las casas, vio que mucha gente dice, ¿cómo decían eso? No es bruto, no. Porque las estancias eran un caserío, en el medio de la llanura, y usted lo puede ver cuando anda por la Patagonia, sobre todo claro. Cuando pasa por una estancia que hay un puñado de casas. Literalmente son las casas, no te vas a tu casa, claro. Me fui para las casas, claro. Y quedó, pero es un argentinismo puro. Bueno, ha sido un gusto. Sí, igualmente, lo mismo digo. Bueno, ahí está su apreciación, su punto de vista, y bueno, y eso es lo que nos da el arte, la escritura, la pintura, la película, todo arte, ¿no? Sí, bueno, la posibilidad de pensar, de interpretar lo que uno quiera, siempre que lo pueda sostener con lo que aparece. No vamos a decir que había ovnis acá porque el texto no sugiere claro. nada, pero podemos pensar otras cosas. Pero así que bueno. Dicen muchos que, vio que hay un dicho muy popular, que dicen que la realidad es una sola, pero cada uno de nosotros tiene un cristal y que la ve de la forma que quiere, que le marca su cristal, pero la realidad es una sola, sigue siendo una sola, ¿no? Así es, lo que hacemos es interpretarla cada uno. Exactamente. Bueno, Denise, un gustazo enorme, que tenga una buena semana, Dios mediante estaremos en contacto en 7 días. Así es, bueno, igualmente y saludos para toda la audiencia, gracias por estar ahí. Bueno, hasta otro momento, hasta la próxima. Buenas tardes.